Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Son las 7:11, bienvenidos al segmento de Opinión en Marcha, la comisión que analiza los tratados de inversión recíproca que mantiene el Ecuador. Se prevé los resultados para mediados de 2014 para que, en base a las sugerencias del gobierno, adopte las decisiones más convenientes para el país. Este y otros temas los analizamos con nuestro invitado. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Doctor, buenos días, bienvenido a este espacio. Quisiera, por favor, si me permite, empezar analizando la Comisión de Auditoría de Tratados Bilaterales de Inversión que se ha formado, está ya trabajando en el país. Marcela, buenos días a usted, a la ciudadanía. Efectivamente, esta es una decisión soberana. El doctor Carlos Gaviria, quien preside la comisión, la calificaba como una de las mejores decisiones del gobierno ecuatoriano, y lo que busca es establecer una comisión de 12 miembros que tiene el propósito de auditar los tratados bilaterales de protección de inversiones y el sistema de arbitraje. ¿Con qué sentido esto, Marcela? Con el sentido de ver en qué medida estos tratados bilaterales de inversiones ¿son o no son beneficiosos para el país? ¿Qué beneficios efectivos nos dejan o qué perjuicios le generan al país? Y no solo al país, sino al conjunto de países latinoamericanos. Doctor, ahora, ¿cuántos serían los tratados que se están analizando o en este caso los que el Ecuador mantiene por el un lado y por el otro también? Tomemos en cuenta algunos antecedentes, quizá ejemplos concretos en donde se haya demostrado que no son tan beneficiosos para el país, de ahí la decisión adoptada por el gobierno de analizarlos. Estamos analizando 26 tratados bilaterales de inversiones y 36 casos donde se ha ejercido o se está ejerciendo demandas al Ecuador en centros de arbitraje. Entonces son 26 casos, 23 tratados, 36 casos. Algunos casos que son donde hemos encontrado más bien graves perjuicios para el Estado ecuatoriano es el que inició, por ejemplo, la petrolera Oxy, donde el CIADI, este es un centro de arbitraje ligado con el Banco Mundial, determinó que el Ecuador debía pagar 2.300 millones de indemnización a esta petrolera. O el caso emblemático que es el de Chevron Texaco, que siendo un juicio entre privados, entre comunidades amazónicas y Chevron Texaco, después se pide a la Corte de la Haya, se le hace una demanda al Ecuador por 18.000 millones de dólares. En estas circunstancias, Marcela, tenemos la obligación ética, moral y política de evaluar entonces si es que estos tratados son o no son convenientes para el país. De ahí el hecho de establecer esta comisión que tiene 3 grupos de trabajo. El primero está encargado de ver cómo se generaron los TBIs, digamos, el contexto geopolítico en el que aparecieron, qué cláusulas tienen, cómo se repiten unas cláusulas con otras. El segundo está destinado a analizar casos concretos en los que se han establecido demandas al Estado ecuatoriano, con qué se demanda, qué cláusulas se activan, ¿no es cierto?, cómo se conforman los tribunales y si los jueces de esos tribunales han participado o no en otros espacios, y a veces lo que es más preocupante, si han participado o no han sido abogados defensores en algunos casos de las empresas demandantes. Y una tercera es si los TBIs tienen efectivamente asociada un beneficio en inversiones y si esas inversiones son adecuadas a los modelos de desarrollo de nuestros países. Y es que se parte, doctor, si es que me permite, también de una premisa sustancial, y es el hecho de que no siempre los tratados representan o respaldan el interés, en este caso nacional, por el un lado, y por el otro también estos 26 tratados, creo que vale la pena indicarlo, no fueron ejecutados durante este gobierno, son gobiernos anteriores, de ahí la necesidad de analizarlos. Eso por lo último, que es interesante, cuando uno ya ve los datos se va a dar cuenta que la década del 90, es decir, la década neoliberal, estuvo destinada a la firma de tratados de inversión. Y la mayor cantidad de causas que se le demandan al Estado ecuatoriano empiezan desde el año 2006. Y resulta que después les toca pagar a otros gobiernos. Efectivamente, ¿qué hipótesis está detrás? Que en la época neoliberal proliferó la firma de TBIs, pero cuando hay gobiernos como el nuestro que aplican soberanamente sus leyes, que definen claramente cuál es su modelo de desarrollo que quieren implementar, inmediatamente empiezan a activarse las demandas contra el Estado por tomar políticas y decisiones soberanas. Entonces esto preocupa evidentemente, ¿no? Así que este es el espíritu fundamentalmente, Marcela. Usted señalaba también si es que efectivamente hay que analizar si los TBIs tienen asociado efectivamente una entrada de inversiones al país, y lo vamos a analizar. Uno podría creer que la firma de un TBI inmediatamente hace que 100 inversionistas vengan a
colocar recursos en el país. Analicemos si es que eso es cierto o no. De momento no lo encontramos. Y la otra es si las inversiones que llegan son inversiones beneficiosas para el país. No nos olvidemos lo que pasó en 1994. Nosotros recibimos 4.000 millones de dólares de inversión. Claro, ¿por qué? Eran capitanes golondrina que buscaban, ¿no es cierto?, una suerte de paraísos financieros. Lo encontraron en ese momento en el Ecuador. Al primer disparo del conato bélico de la guerra del 95, salieron despavoridos y le generaron un problema de liquidez y de solvencia al sistema financiero que terminó siendo la crisis del 99. Unilateralmente el Ecuador, tras las resoluciones a las que llegue esta comisión a mediados del año que viene, unilateralmente, le preguntaba, doctor, ¿puede adoptar la decisión de prescindir de estos TBIs? La idea es dejar que la comisión trabaje, haga su trabajo técnico y que llegado el momento de su terminación, que está previsto para el primer cuatrimestre del próximo año, efectivamente sugiera presente sus conclusiones y el gobierno de manera soberana tomará las decisiones que pueda tomar. Los caminos son mantener los TBIs como están, seguramente esa no será nuestra opción, renegociarlos o denunciar los TBIs, pero habrá que esperar que la comisión haga su trabajo para ver qué decisión se toma. Me permite analizar otro tema que tiene que ver con la reducción de la pobreza, también la desigualdad en el país, cifras alentadoras. Decía la CEMPLADE que alrededor de 1.500.000 ecuatorianos han salido de la pobreza. Han mejorado también las condiciones para muchos de ellos, ha disminuido la desigualdad. Marcela, seguimos teniendo buenas noticias en el caso de disminución de pobreza y aumento de igualdad. Y hay algunas personas que seguramente incluso ponen en duda las estadísticas nacionales, pero déjeme referirme al último documento de la CEPAL, que es del Panorama Social 2012. Lo que señala la CEPAL es que el Ecuador es el segundo país después de Bolivia en que mayor disminución de la pobreza ha tenido. 3% adicional reconoce la CEPAL, que coinciden con nuestras estadísticas. Nosotros habíamos señalado en diciembre del año anterior, es decir, justamente hace un año, que nos encontrábamos en un 27% de pobreza. Esto, comparado con el 37% con el que iniciamos en el gobierno, suponían 10 puntos de caída de pobreza. A junio de este año registramos una caída adicional de 3 puntos. En el global habrá que esperar este diciembre para que haya el cuadre adecuado de las estadísticas, pero al menos a la mitad de este año habíamos bajado ya 13 puntos en disminución de pobreza. Y lo más importante, aumento en 8 puntos en los niveles de igualdad. Esto es bien importante porque no todo país que reduce pobreza mejora a la vez igualdad. El Ecuador lo ha venido haciendo y así lo recogen nuestras estadísticas y las de organismos internacionales. ¿Cómo llegan ustedes a estas cifras y a partir de qué indicadores que les demuestran, por ejemplo, el tema de la igualdad? Bueno, ahí estamos hablando de dos indicadores. El uno es pobreza nacional por ingresos. Esto es establecer una línea de pobreza que se encuentra en 2.5 $5 diarios. Una persona que recibe menos cae en pobreza, una persona que recibe más está en no pobreza. Lastimosamente esos son tecnicismos un poquito odiosos, ¿no? Y además yo diría que no del todo tan prácticos, porque una persona que recibe 2.5 no es considerada pobre, pero no significa que tampoco va a vivir en buenas condiciones recibiendo diariamente 2.5 dólares. Efectivamente, por eso yo siempre digo, son tecnicismos un poquito odiosos. Detrás del problema de la pobreza hay un problema social y un problema político fundamentalmente, y esto se mide con otros elementos, pero en términos de estadísticas, no solo nacionales, sino de comparabilidad internacional, es eso lo que se utiliza. Pero otro indicador que usted preguntaba es el de Gini. Este es un indicador, un coeficiente que se mide entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0 significa que la sociedad es más equitativa, más cercano a 1 esa sociedad es más inequitativa. El Ecuador ha caído 8 puntos de ese indicador, es decir, que empieza a ser una sociedad con mayor justicia redistributiva. Un tema importante, Marcela, seguramente ustedes ya lo han planteado y si no, habría que explorarlo. Eso dicen las estadísticas nacionales, pero preguntémonos cómo ve la ciudadanía, qué es lo que siente la ciudadanía. Y ahí ha salido hace poco el último estudio del Latinobarómetro, es una ONG chilena, privada, no es un organismo estatal, menos del Estado ecuatoriano, que hace encuestas a los ciudadanos de todos los países de la región y le pregunta, ¿usted como ciudadano considera que su economía está bien? ¿Considera que su economía puede mejorar? ¿Tiene confianza en su gobierno? Y en todos estos indicadores el Ecuador es el primero en la región respecto al resto de países, también como en justicia redistributiva. Es decir, no solamente lo dicen técnicamente nuestras cifras, sino que la ciudadanía percibe que su situación está mejor. Una cosa bien importante es que percibe que a futuro estará aún mejor, tiene confianza en el gobierno y sabe que este gobierno está trabajando por justicia redistributiva. Y organismos que no llegan a estas conclusiones únicamente este año, sino que lo han venido haciendo en años anteriores y que hoy lo corroboran.
Efectivamente es la CEPAL, luego hace la Tienda Barómetro, son estudios del Banco Mundial, sabemos que seguramente no comulgamos mucho entre ambas partes, pero el Banco Mundial reconoce que en el Ecuador ha habido movilidad social ascendente. Eso significa que 51 de cada 100 ecuatorianos escalonaron peldaños sociales. Ahora, quizá en lo que todavía falta por hacer y mucho tiene que ver con el tema del subempleo. Empecemos por el desempleo, 3,9%. Subempleo, las cifras, de acuerdo al atlas que le comentaba, estaba revisando ayer el atlas de las desigualdades. En el sector rural, en 2005, 67,9%. 2011 pasamos del subempleo al 50,5%. Área urbana de 39,8 en 2005 a 22,3 en 2011. Y persiste con preocupación el desempleo más en el sector indígena. Sí, efectivamente. Además, usted hace referencia a un producto que Semplades lo acaba de sacar. Es el Atlas de Desigualdades. Es un producto muy importante, condensa todos los 3 últimos censos, varias estadísticas nacionales y compara décadas. ¿Qué ha pasado entre el 90 y el 2000? El Ecuador tuvo una década perdida en esos años. ¿Y qué ha pasado entre el 2000 y el 2010? El Ecuador ganó esa década, pero fundamentalmente en los años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entre los factores que nos hicieron ganar esta década están los temas de empleo. Los mejores a nivel de la región y los mejores en la historia nacional. Tenemos una tasa de desempleo del 3,9%, pero claro, el problema más importante es el subempleo. Esperemos, Marcela, las estadísticas de diciembre para ver si en diciembre se confirma lo que ya se hizo en el diciembre anterior. Es que por primera vez en la historia el Ecuador tuvo la tasa de subempleo por debajo de la tasa de pleno empleo. Ese es un logro histórico que no lo habíamos hecho. Habrá que esperar, siempre se comparan en estadísticas los diciembres con los diciembres, los junios con los junios. Como eso pasó en diciembre, esperemos a diciembre para ver qué nos dice la cifra. Pero evidentemente un problema que debemos superarlo estructuralmente es el subempleo. Para eso el gran reto de la transformación de la matriz productiva es importante, porque transformar la matriz productiva al final debe tener 2 orientaciones: ayudarnos a erradicar pobreza y generar pleno empleo en el país. Ahora, recordar también, el desempleo quizá es evidentemente lo más preocupante. En el caso del subempleo son personas que están trabajando quizá en condiciones que no son las adecuadas en términos de seguridad social o en hacer a lo que ellos deberían hacerlo profesionalmente hablando, pero que en todo caso tienen un empleo que podría incluso llegar a ser fijo. Pero ¿por qué se ha hecho tan difícil últimamente bajar estas cifras? Estamos haciendo incluso estudios de dónde se focalizan y en qué año, en qué momentos del año, porque hemos visto este año, por ejemplo, que en algún momento se focalizó el problema en Machala, se focalizó el problema en Guayaquil. Y el tipo de subempleo que tenemos por ahí es un subempleo más de ingresos, es decir, significa que la persona sí está trabajando, pero está trabajando en condiciones de informalidad, por ejemplo, en el ámbito comercial, y está percibiendo ingresos menores al establecido legalmente, es decir, al salario básico, o no cubren sus expectativas. Entonces, es buena la precisión que usted hace, porque un subempleado no es una persona que está sin trabajo, es una persona que seguramente está buscando otro trabajo adicional, trabaja más horas, trabaja en 2 sitios, o lo que le digo que estaba pasando, está percibiendo ingresos que no alcanzan al salario básico y busca generar otras fuentes de ingreso. En ambos casos nos preocupa, en ambos casos el sector productivo y el sector económico están tomando las decisiones para que eso vaya superando. Insisto que la transformación de la matriz productiva es la que nos permitirá dar un salto estructural para apalear esos indicadores. La zona económica común es un poco el tema, diría, más importante que se discutió esta semana entre los países miembros del ALBA. Sí, efectivamente, lastimosamente lastimosamente no pude estar en la reunión de la Comisión Auditora de TVIs porque acompañé al presidente, y creo que el presidente Maduro, que además recordemos está haciendo Venezuela la presidencia pro tempore de Mercosur, tuvo un anuncio muy importante: es establecer una zona económica de integración entre Petrocaribe, ALBA y Mercosur. En los momentos en los que los distintos países nos preocupa y queremos cambiar en algo las injustas relaciones de poder en el ámbito global, es más necesaria que nunca la integración regional, Marcela. Eso se estableció, y una buena noticia:
el presidente Maduro pidió que, en sus palabras, dada la experiencia en materia económica, en materia de política económica que tiene el Ecuador, se le encargó a nuestro país para que presida la comisión técnica que haga realidad esa zona de integración económica. El TCP también, ¿no es cierto? Ahora, una última precisión nada más. Muchos han dicho que este nuevo modelo, esta zona económica, está ideada para contrarrestar a la Alianza del Pacífico. Yo creo que el presidente lo ha dicho, hay que estar atentos en la región, porque la región en los últimos años tuvo, digamos, vientos absolutamente progresistas que han corrido por la región, y preocuparía que haya un revés conservador en la región. Si es que esto es la Alianza para el Pacífico, no es una preocupación solo para el Ecuador, debería ser una preocupación por la región. Debemos, en mi perspectiva, más que preocuparnos por TLCs con países, digamos, que tienen realidades económicas, culturales y políticas distintas a las nuestras, creo que hay que consolidar más bien bloques regionales. En ese sentido, UNASUR, Mercosur, ALBA, CELAC son y deberían ser las prioridades latinoamericanas. No hay una referencia, al menos en el discurso de los presidentes en la última cumbre, una referencia explícita a Alianza para el Pacífico, pero sí preocuparía que esta alianza tenga un espíritu conservador cuando en realidad la región ha estado implementando y valorando políticas heterodoxas, políticas de integración seria, que son lo que es lo que deberíamos impulsar. Y complementarnos entre nosotros, que es lo más importante. Doctor, qué gusto tenerlo. Un buen día para Lo usted. mismo. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información. Quédese aquí. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.